Muy bien, aquí les muestro los resultados para este caso. Aquí está el resultado para el punto de agrietamiento. El momento de agrietamiento, que es este, da de 15 y la curvatura 0.3088. El momento elástico, que es el que Angie está sacando, 29.7 y la curvatura... Pues ya me dio. ¿Sí? ¿Te dio? Me dio 0,0054, el otro 29,6. Ok, muy bien, ese sería el momento elástico. El momento de fluencia llega a 66.64 con una curvatura de 0.01. Y finalmente el momento nominal de 80.04 y una curvatura de 0.2054. ¿Listo? Esta sería entonces la gráfica momento-curvatura. En Classroom está la tarea creada para todos, pues porque el compromiso era que tenían que ver el material para hoy. Entonces, suban, les aconsejo, si hicieron algo, incluyendo Juan Pablo, sube lo que tengas. ¿Listo? Porque no recibo después otra actividad. Y Angie, pues también lo subas, no te pongas a adornarlo. Como estás, la respuesta te da, ya eso está perfecto. La tarea la puse hasta las 8:15 para que la envíen ahorita. Muy Vale, o bien. sea, solo el resultado de momento elástico para mí, ¿cierto? Sí, solo momento elástico. Muy bien, entonces lo que les voy a mostrar, igual les voy a mandar este documento. No están viendo. Les voy a mandar este documento en donde está la programación en matemática para cada uno de los puntos. Pero le cambié aquí. Bueno, aquí y en Excel es mucho más fácil hacerlo, sino que yo soy chocha con este programa y me gusta. Entonces, Angie la dejó con 8.17. O sea, aquí tengo el equilibrio. Lo único que hago es verificar compresión, tensión. Le coloqué una diferencia menor a 1 kilonewton, pues para que diga que converge o no. Y ya calcula el momento elástico, la deformación y con eso la curvatura. Para el inicio de fluencia tengo 640, sí, con 640 a 0,49, con 640 de posición del eje neutro. El mismo procedimiento, la compresión da 321, 322, ya que es aproximación y con eso cierro. Y en el punto de fluencia, para alcanzar una deformación última en el concreto de 0.003, entonces, aquí obviamente hay un error de 68, que era el dato que me había dado su compañero. ¿En cuánto era que iba acá? Obviamente voy viendo lo que da, ¿no? 5.40. Está en 5.5, me está dando que la compresión es 347, la tensión es 415. Quiere decir que necesito más compresión, o sea que este va a aumentar. Voy a aumentarlo a 6.5. A ver cómo va. Entonces, con 6.5 tengo 17 de error, se pasó, tengo más compresión que tensión, o sea que es un poco menos de 6.5. Entonces, 6.2. 702, me falta compresión, le quité mucho, entonces 6.35, ahí le voy colocando otro decimal. 5.22 me pasé, queda con 6.25. No, creo que me queda, no está en 6.35, 6.3. 1
1,17, tengo 6, me falta un poco más de concreto, poquito, 6,32. Y me pasé. 6,31. Uno 98, 4,17. Entonces 6,30.5, 6,305. Está muy poquito. Listo. Un 6,29.5. Lo podría bajar un poco más. 29.1. Listo, con punto 4 de error. Entonces me da un momento de 76 y con esto ya está actualizada la curva. La curva que les coloqué allá no tiene el momento nominal actualizado, que estaba con otra posición de C. Entonces la voy a volver a colocar. Entonces aquí está el momento de agrietamiento, el momento elástico, el momento de fluencia y el momento nominal con 76.93. ¿Listo? El procedimiento es idéntico. Si le coloco la carga de compresión, les voy a colocar aquí simplemente el punto de Angie, puede ser, en donde aquí está el equilibrio. Entonces, del momento elástico, este es el equilibrio, estas son las fuerzas que están convergiendo. Y pues miremos, simplemente aquí en la programación tengo metida la carga P sub 0 de compresión, más P sub 0 de compresión. Y pues con eso automáticamente queda definida la fuerza compresión. Y por acá en el cálculo del momento elástico en este caso, entonces este cálculo se está haciendo en un extremo. No se está haciendo respecto al centroide plástico, sino en un extremo. En el de arriba. ¿Cómo? En el de arriba. Ajá. Está respecto a este punto, llamémoslo prima, entonces esto es de sumatoria de momentos respecto a O, creo que se lo va a llamar a O nada más. Y con eso al momento de 29, como les dije, en cualquier punto va a dar lo mismo, ese equilibrio. Entonces aquí está la compresión y la tensión total. Muy bien. Ahora vamos a ver otro método que, como les decía, este es el que va a quedar de actividad final para ustedes, que es el método de las fibras. Método de las fibras.
Es el método que ya por excelencia pues usaría cualquier programa de análisis o diseño para determinar este diagrama momento curvatura. Entonces, miren, como yo les iniciaba diciendo en el curso de concreto, cuando usted ve concreto reforzado por primera vez en pregrado, hay algo que no sé por qué pasa, pero la mayoría de estudiantes se quedan es con la dichosa fórmula de sacar el área de cero y se olvidan de esto del equilibrio, de que en realidad hay equilibrio interno, de que en realidad está en función de la resistencia de los materiales. Y si el concreto lo entendemos de esa manera, es mucho más fácil que usted aprenda una fórmula. Y ustedes que ya se orientaron por este camino de estructuras, es muy importante, es imprescindible que usted entienda y vea el concreto como eso, como el equilibrio interno de la resistencia del material que conforma pues este elemento en concreto reforzado o cualquier elemento en concreto reforzado. El método de las fibras de por sí viene siendo como esa cerecita en la que entendiste concreto reforzado o definitivamente no entendiste. Entonces, miremoslo para una columna. A ver, yo coloco referencias. Voy a hacer una columna rectangular, no interesa, de tamaño B por H. Y puede tener cualquier forma, B por H. Incluso los pioneros en este método que son, ay, ¿cómo se llaman? Mander, creo que sí es Mander, usan la columna hueca para explicar este concepto de las fibras. Entonces, cualquiera se puede usar. Pensemos en una columna hueca pues para mirarlo de otra manera, ¿no? Pensemos en esa columna hueca, ¿sí? Entonces, esta columna tiene un acero, no me interesa el acero transversal, me interesa el longitudinal. Y pensemos que está ubicado de la siguiente manera. Que aquí hay una fila, 2, 3, 4. Que aquí hay una fila de aceros 1. Espérame que estoy tratando de que quede simétrico. Así no queda bonito. Tengo que dejarlo igual acá internamente para que se visualice, si no, pues cómo armo esa columna, ¿no? Muy bien, pensemos en esta columna con esa cantidad de acero. Entonces, esta es la fila de aceros 2, esta es la fila de aceros 3, fila de aceros 4, fila de aceros 5. Entonces, la fila de aceros 1 tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras, número, lo que sea. La fila de aceros 2, 4 barras.
La fila de aceros 3 igual también 4 barras. Igual a la 4, igual a la 5 serían 7 barras en esa fila. Muy bien, entonces hasta ahí pues es lo mismo que vimos anteriormente con la columna. ¿Qué pasa con el método de las fibras? El acero viene representado por una fibra, o sea, nosotros al acero lo vemos aquí y esto es una fibra, ¿listo? O sea, una fibra, ¿por qué? Porque cuando yo voy al diagrama de deformaciones, por ejemplo, usando lo que ya hemos visto, teoría de secciones planas, este podría ser el diagrama, y en este nivel, en donde está esa fila de aceros 1, pues tengo una deformación que va a ser la deformación en la fila de aceros 1. Esa es una fibra. Esta sería otra fibra que me representa otra deformación. Y así, cada fila de acero me representa una fibra. ¿Qué voy a hacer ahora con el concreto? Pues lo voy a dividir también en fibras. Entonces voy a decir, mira, voy a decir que de aquí hasta aquí hay una fibra de concreto, que aquí voy a tener otra fibra, normalmente tienen que ser del mismo tamaño. Acá voy a tener otra fibra que evidentemente tiene el vacío, ¿no? Entonces, pues no la coloco con vacío, entonces digo aquí hay una. Esta sería el área de la fibra 2. Siguiente fibra, igual. Igual. Siguiente fibra, pues entre más fibras coloque, mejor, ¿no? Entonces, siguiente fibra. Esta no se ve. Se me acabaron los colores. Esta fibra. Siguiente. Y siguiente. Y la última fibra, ¿qué color me hace falta? Este verde ya estuvo. Pues nada. Esta fibra. Entonces, para la primer fibra, que sería esta área de concreto, digamos que esta es el área de concreto 1. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ubicar en el centro de gravedad de esa área. En el centro de gravedad. Y en ese centro de gravedad voy a determinar cuál es la deformación. Entonces, aquí voy a tener la deformación en la fibra del concreto 1, la primera fibra de concreto. Siguiente fibra, esta fibra. Entonces, lo mismo, me ubico en el centro de gravedad y determino cuál es la deformación en esa fibra. Esta va a ser la deformación en la fibra del concreto 2. Siguiente, igual. Deformación en la fibra de concreto 3. Sigo esta fibra, me ubico en el centro de gravedad y lo mismo, deformación en la fibra de concreto 4. Deformación en la fibra de concreto 5.
Deformación en la fibra de concreto 6. Deformación en la fibra de concreto 7. Y así hasta la fibra N. Fibra N. Esta va a ser la fibra N y esta va a ser la fibra 1. Y en la fibra N entonces voy y me acerco y esta es la deformación en la fibra N del concreto. Lo mismo con el acero, ¿no? Entonces el acero, como les decía, ya de por sí me representa una fibra. Esta es la deformación en la fila de aceros 2. Aquí tengo la deformación en la fila de aceros 3. Por aquí tengo pegadita la deformación en la fila de aceros 4. Y por aquí la deformación en la fila de aceros 5. ¿Listo? Entonces, en función de esas deformaciones y usando las curvas constitutivas de los materiales, pues yo hoy determino cuál es el esfuerzo en cada material. Entonces, ahora la diferencia, como estoy haciendo esto por fibras, estoy dividiendo esto en elementos muy pequeños, entro entonces a las curvas constitutivas. Para el caso del acero, del concreto, perdón, usted pues ya puede definir si usa el concreto confinado o sin confinar. Da lo mismo, porque pues está haciendo por fibras, entonces acá va leyendo lo que le pasa a cada fibra. Entonces digamos que para el concreto tenemos el comportamiento a compresión y tenemos el comportamiento a tracción. Atracción asociado al módulo de rotura para ir viendo cómo se va agrietando esa sección, y por acá el esfuerzo o la resistencia máxima del concreto a compresión. Y del acero no vamos a asumir comportamiento elastoplástico, sino que ya sabemos también cómo se puede presentar esta curva constituyente del acero, incluyendo la zona de endurecimiento. Entonces aquí tengo el esfuerzo de fluencia, la deformación de fluencia y tengo el esfuerzo máximo con su correspondiente deformación. Entonces voy por ejemplo al caso del concreto y digo, esta es la deformación en el concreto. Entonces pensemos en que es una deformación pues que no supera el límite elástico, que sea esta, la deformación en el concreto. 1. Entonces voy y determino cuál es el esfuerzo en el concreto 1. Por semejanza, en función de la posición del eje neutro, que como hicimos en el caso anterior, pues esta posición del eje neutro se debe asumir para un valor de deformación en el concreto dado. Lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces, con eso determino el esfuerzo en el concreto y por semejanza, en función de esa posición o del módulo de elasticidad, pues vengo también y determino cuál es el esfuerzo en el concreto, en la fibra de concreto 2 a partir de la deformación unitaria. ¿Listo? Y lo mismo para los concretos que están a tracción. ¿Vale? Entonces el procedimiento es lo mismo. Con el acero igual, vengo a la fila de aceros 1, entonces digo, mira, este acero está por aquí, esta sería la deformación en la fila de aceros 1 y este sería su correspondiente esfuerzo. Entonces me ubico como corresponda en la curva constitutiva según la deformación que calcule en función del valor o la posición del eje neutro que asumí para un valor de deformación en el concreto dado. Como estoy definiendo esto por fibras, entonces cada fibra pues me dará un correspondiente esfuerzo. Entonces este sería el esfuerzo en el concreto 1, este sería el esfuerzo en el concreto 2
y pensemos que esta forma va a ser así, que la 1, y pues que es un comportamiento no lineal, inelástico. Pensemos en ese comportamiento de formación en el concreto 2, ¿listo? Y lo mismo por aquí, de formación en la fila de concreto 3. Ay, sí, ese es esfuerzo, perdón. Y este esfuerzo no va aquí, sino que va es el del acero. Esto no me quedó como proporcional, no sé qué pasó. Bueno, dejémoslo así. Y entonces, por acá va el del acero, el esfuerzo en la fila de aceros 1 y por aquí el esfuerzo en la fila de aceros 2. Todos esos esfuerzos los vamos a calcular entonces en función de las curvas constituyentes. Del lado de la cero atracción, pensemos en que acá ya estoy en comportamiento inelástico, entonces voy a tener el esfuerzo en la fila de ceros 5, esfuerzo en la fila de ceros 4 y esfuerzo en la fila de ceros 3. ¿Listo? Y ¿cómo calculamos a partir de esos esfuerzos? Este sería el diagrama de esfuerzos. ¿Cómo calculamos a partir de esos esfuerzos? Entonces las correspondientes fuerzas. Entonces, lo mismo. Quiero la compresión en el concreto o en la fibra 1 del concreto. Pues, por concepto, esfuerzo es igual a fuerza entre área. O sea que fuerza es igual a esfuerzo por área. ¿Cuál esfuerzo? El esfuerzo en la fila de concreto 1. ¿Por cuál área? Pues el área de la primera fila que llamé AC1. ¿Listo? Siguiente, entonces, este es A0, voy con concreto. Este sería entonces el esfuerzo en el concreto 2, no sé, no lo marqué, el esfuerzo en el concreto 3. Entonces voy por aquí, calculo la compresión en la fibra 2, sería el esfuerzo del concreto en esa fibra por su correspondiente área. Y lo mismo para F3, entonces fuerza, compresión en el concreto 3 va a ser igual al esfuerzo en la fibra 3 por su correspondiente área. Y para el acero, lo mismo. En este nivel tengo entonces la compresión en la fila de aceros 1, que sería el esfuerzo en esa fila de aceros por su correspondiente área. Por aquí tengo compresión en la fila de aceros 2, esfuerzo en la fila de aceros 2 por su correspondiente área. Y aquí estas que están a tensión. Tensión 3, tensión 4, tensión 5. Tensión 3, esfuerzo en la fila de 0,3 por el área 3. Tensión 4, esfuerzo en la fila de 0,4 por el área 4. Y a esta la voy a llamar ahora tensión, la fibra N. La llamé mal, quería dejarla con N fibras. Entonces no, esta está bien, es S5, es sub CN. Esta es, no está, acá no me interesa porque estoy diciendo que ya está en comportamiento inelástico, entonces el concreto allá abajo no me interesa, este queda igual. Esfuerzo en la fila de 0,5 por su correspondiente área. El eje neutro, donde asumimos su posición, ¿listo? Y repetimos el procedimiento que anteriormente dijimos. Encuentro mi compresión total, mi tensión total y verifico entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0. La compresión total tiene que ser igual a la tensión total. Si esto se cumple, entonces decimos que el C es adecuado y
se puede pasar a calcular la curvatura como la deformación en el concreto que asumí, en el concreto de la fibra 1, podemos decir que fue la que asumí, sobre el C asumido. Y el momento resistente, pues, va a ser la sumatoria de cada una de las fuerzas por su correspondiente brazo. Como usted quiera plantearlo, yo voy a decir qué va a ser respecto a este punto O. Entonces, que aquí voy a medir mi distancia X sub I por X sub I. Esta sería la forma general. Y es el mismo procedimiento que anteriormente pues definimos para la columna, simplemente que ahora pues lo estoy expandiendo para poder evaluar esa columna dividiendo esa área en fibras. Una vez tenemos entonces los distintos valores, una vez se tienen distintos valores de deformación en el concreto y posición del eje neutro verificado, del concreto a compresión, y posición de C verificado, pues simplemente se grafican los puntos. Y obtenemos el diagrama momento curvatura. Versus curvatura. Que ya aquí de forma general no voy a tener 3 puntos como el simplificado que veníamos sacando, sino que pues voy a tener varios puntos, ¿no? Para diferentes valores de C. Entonces, si lo hacemos con las curvas constitutivas, vamos a ver que tiene quizás esta forma. Y después simplemente unimos los puntos. ¿Listo? Y de esta gráfica, pues aquí vamos a tener el momento yield, que es cuando empieza a fluir. El momento de agrietamiento es bien difícil ubicarlo cuando hacemos tantos puntos. Eso lo pueden constatar ustedes. Y este va a ser el momento máximo. Y ese momento máximo, esta forma que se obtiene es por el endurecimiento del acero, la zona de endurecimiento del acero, por esta zona. ¿Listo? Porque ahí el acero es como que se recupera y incrementa su resistencia, entonces eso se ve evidente en el mismo diagrama de momento curvatura. ¿Está claro? Sí. Muy bien, entonces el trabajo final del curso va a consistir precisamente en esto, en que usted pueda programar en Excel, en el programa que quiera, pero que evidentemente sea automático, para sacar curvas, momento, curvatura, ya sea de columnas, ya sea de vigas. ¿Listo? Si lo hace para columnas, lo puede hacer para vigas, evidentemente, ¿no? O sea, empezábamos con vigas, pues porque es una sola fila de aceros y así es más fácil de entender para uno y luego simplemente, pues, extenderlo para lo demás. Y la viga, pues, con carga axial de 0. Ahora vamos a ver, pues, porque, pues, miren el trabajo que se lleva, pues, elaborar esa curva. Vamos a agilizar un poco utilizando SAP. Ahí me confirman, ¿están viendo SAP? Sí. Muy bien, entonces en los videos que les dejé para revisar, yo explicaba cómo sacar el diagrama momento curvatura con SAP. Aquí lo que voy a hacer es, ya tengo la columna, creo, que le hice hace un rato, voy a verificar. La columna que se acabó de presentar en el esquema.
Y permítame, me voy a llevar acá los datos. Es que no me acuerdo cuál era. Ah, creo que es esta. 76, sí es esa. Porque acá estaba revisando varias cosas, pero vamos a hacerlo desde cero. Aquí está curvatura. Y momento. En las unidades correspondientes de kilonewton por metro. Esta está para una carga P sub 0 igual a 0. Entonces, voy aquí. Y aquí tengo la columna de 30 por 30 con un concreto de F'C de 21 megapascales sin confinar, porque pues acá yo no hablé de concreto confinado. Voy a revisar en el video donde les muestro cómo establecer estas condiciones. Creo que ahí les hablo pues de cómo colocar concreto confinado sin confinar. El concreto sin confinar es el que por defecto uno usa en el programa, y si ya lo quiere, le quiere cambiar pues las propiedades, entonces podemos entrar aquí a un comportamiento no lineal, y ahí pues se dan las condiciones para confinar el concreto. Aquí está el modelo de Mander o un modelo simple. Eso está definido en el video. Entonces, yo les voy a crear la tarea final, ¿no? Para hacer estas gráficas, y ahí les doy ciertos parámetros. Pero evidentemente esa tarea va a quedar para que usted lo pueda hacer con un concreto confinado, con los modelos que ya vimos. ¿Listo? Porque eso es lo importante de esto, ¿no? Y una forma de verificarlo va a ser pues obviamente con SAP, que aquí usted lo programa bien y superpone las gráficas y le tiene que dar. Yo lo voy a dejar sin confinar, pues porque así fue como se hizo el ejercicio. Entonces, simplemente concreto sin confinar, está bien. Y acá está la opción, la sección a la que se le determina el diagrama de momento, momento curvatura. La sección, esta es el acero de refuerzo. Aquí también aprovecho, aquí está indicando el acero de refuerzo que tengo. Y evidentemente está con comportamiento elastoplástico, el que yo les decía. ¿Listo? Si esto se tiene que cambiar, si quiere cambiar, se tiene que cambiar desde un comienzo. Pero nada, lo voy a dejar igual como está aquí definido, entonces no le voy a cambiar. Y el concreto es un concreto sin confinar. Aquí está el modelo del concreto de Mander sin confinar. Si acá le pusiera confinado, confinado eso me va a cambiar, pero sin confinar. Aquí está la curva constitutiva del concreto que está tomando el programa por defecto, no le cambia absolutamente nada. Listo, esto es por defecto y es la forma con la que él trae. Nos interesa deformación última en el concreto 0.003, la deformación máxima 0.002. Listo, entonces ya, eso sería todo. Y con esta información pues voy y saco mi diagrama momento curvatura. Entonces este es el diagrama momento curvatura para una carga axial de 0. Yo me puedo ir alejando, tiene 20 puntos que se le han puesto para calcular, entonces yo me voy alejando y por acá en este esquema me va mostrando cuál es el diagrama de deformación. Evidentemente en las primeras partes pues el diagrama es muy pequeño, ¿no? Y luego ya acá empieza a incrementar cuando pues estos puntos de acá sí poco interesan porque ya ha fallado, o sea, ha llegado a la deformación última del concreto. En realidad aquí alcanzo la deformación última. En este puntico azul la deformación está en 0.296, ya está a punto de fallar. Si le doy en detalles, este es el diagrama. Aquí está toda la deformación. Esto es lo que les digo que pueden verificarlo cuando usted lo haga manualmente. Puede haber cierta variación con el eje neutro. ¿Listo? Pero al final el momento cuando hacen equilibrio les da, o sea, cuando hagan esto, completen el ejercicio y superpongan, ¿vale? Pero porque depende mucho de cómo configure las propiedades de los materiales constituyentes. Me voy a llevar acá el resultado del diagrama de momento curvatura
y voy a verificar en qué deformación llega el concreto a una deformación de 0.003. Miren que aquí ya se pasó, está llegando a un momento, y hay un bajón del momento es más de 233. Entonces hasta ahí voy a llevar la gráfica. Ay no, ¿dónde estaba leyendo yo? Eso es concreto a compresión. De 82.87. Hasta ahí voy a llevar, entonces esto no me interesa. Y me llevo estos datos de momento curvatura. Por acá porque aquí ya se superpuso. Entonces aquí voy a colocar curvatura, momento. Esta es una tabla, este es manual y este va a ser con SAP 2000. Entonces aquí están los datos de momento curvatura con P0. Y voy a graficar. Entonces en el eje X va a colocar primero la que se hizo de forma analítica, es esta gráfica. Esta sería a mano o analítica. Analítica, listo. Voy a cambiar este diseño. Muy bien, y voy a seleccionar los otros datos, no, pero esta no me gusta la tendencia. Aquí, ¿cómo es que la hago para que no me la haga tan curva? En tipo de gráfico. Ah, ok, esta lineal, así. Gracias. Y entonces selecciono la otra, curvatura y momento. Y esta va a ser con SAP 2000. Ahí están los resultados. Entonces miren que obviamente acá, o sea, esta es una curva con solo 3 puntos, la que hicimos de forma analítica. Entonces hay pedazos aquí donde no tengo ese incremento de resistencia. ¿Listo? En SAP pues tenemos más puntos, ¿no? Tenemos en total 11 puntos. ¿Listo? Así que pues la gráfica pues da con más detalle. El momento yield sí está muy cercano. Miren que el momento crack no lo muestra. ¿Ven? O sea, nosotros tenemos un momento crack en donde tengo más pendiente y acá pues el SAP arranca, por así decirlo, con una pendiente como fisurada. ¿O listo? O quizás le quita ese confinamiento que hay alrededor del estribo. Entonces no arranca igual la gráfica. Si nosotros quitáramos pues ese momento de agrietamiento, se ajusta incluso mejor. Ese momento de agrietamiento pues es en realidad por comportamiento que a uno le gusta analizarlo, pero este momento de agrietamiento. Pero en los gráficos, el momento curvatura a veces es suficiente con el momento yield y el momento plástico, incluso a veces con el momento yield, y se asume comportamiento elastoplástico hasta el final. Depende la calidad del diagrama de momento que usted obtenga, pues dependerá la información que quiere obtener, ¿no? Para qué está haciendo ese análisis. Este sería sin analítico. Analítico sin momento de agrietamiento. Cracking.
Entonces miren que sin el momento cracking pues se ajusta mejor la gráfica, ¿no? Muy bien, aprovechando el programa SAP y que ustedes cuando vean sismoresistencia esto lo van a retomar, miremos la influencia de la carga axial en los resultados del momento curvatura para el caso de columnas y para ir viendo pues la importancia de controlar esa carga con la que diseñamos. Entonces estamos con la misma viga, con la misma sección. Recuerden que en el capítulo C de la NSR, en el capítulo C21 de la NSR 10, es en el C21 6, 6 o 5, 6. En el C21 6 ahí están viendo la norma, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, aquí mmm, C21, C21 6. Aquí el primer numeral te define cuándo puedes clasificar un elemento como columna y cuándo como viga. En resumen, si tu columna, así sea un elemento vertical, tiene una carga axial que es menor al 10% de la resistencia bruta del concreto, o sea, el área del concreto bruta por F'C. Si esa carga axial es menor que ese valor, entonces te dice, mire, usted no está diseñando una columna, está diseñando una viga. ¿Por qué? Porque esa carga axial es muy pequeña y no le va a hacer, no va a cambiar esta resistencia del diagrama de momento de forma significativa. Pero a medida que usted le va incrementando la carga, pues no, le dice no, o sea, si ya supera el 10%, ya no tienes una viga, tienes una columna. Entonces miremos por qué ese límite. Coloquémosle una carga igual aquí exactamente al 10% del área bruta. Tendríamos una columna de 30 por 30 centímetros, entonces sería 0.3 por 0.3 por la resistencia a compresión, que sería 21.000 kilonewton metro cuadrado, y por el 10%. La carga límite, la carga crítica es de 189. ¿Listo? Entonces vamos con esa carga de 189. Miren el diagrama cómo cambió. Ah, perdón, negativo, porque está diciendo tensión positiva. Entonces quiero mi carga de compresión. Miren cómo cambia el diagrama. Los mismos 20 puntos. Entonces me voy a llevar acá y quiero los resultados. Momento, curvatura. Voy a evaluar en dónde me da la deformación del concreto de 0.003. Me está dando por aquí hasta 102. Entonces me llevo esto hacia acá. Esta gráfica es la primera, digamos, para ajuste de nuestros resultados. Ahora quiero ver otra que va a ser con solamente resultados de SAP. Entonces aquí en resultados de SAP, al lado le voy a colocar la carga igual a 189 kilonewton, que corresponde al 10% de la carga crítica. P crítica. Me llevo estos datos. Entonces, grafico por acá. ¿Sí? Y entonces aquí le voy a colocar 10%. 10% de A sub G por F'C. ¿Listo? Que ese es el límite. Entonces ahí ya tenemos. Esta la voy a modificar y esta va a ser P sub 0 igual a 0. O 0%. Pues.
Muy bien. Entonces, miren qué tenemos con el 10%, la línea azul. Hay una ganancia de resistencia, pero ¿qué es lo más crítico? Reducción de ductilidad. Entonces, eso es lo que hace la carga axial en las columnas. Te gana resistencia porque estás comprimiendo la columna, pero le quita ductilidad. Y el límite es ese 10%. Vamos a colocarle más carga y miremos qué sigue pasando. Entonces coloquemos el 30%. Hablamos de una carga de menos 567 con presión. Miren cómo cambia aquí. Entonces voy acá, grafico la deformación en el concreto. Mire que son menos puntos incluso. Aquí le voy a colocar más puntos para que tenga más detalle. Miren eso que tengo ahí. Entonces quiero llegar a una deformación en el concreto. Estaría más o menos en esta, que estoy llegando a un momento de 116. Ay, me llevo estos datos y sería entonces este resultado. Aquí estaría con una carga igual a 567, que corresponde al 30%. 30% de la carga crítica. Seleccionar datos, agregar en X y en Y. Listo, y aquí tendría entonces 30% de A sub G por F' C. Muy bien, entonces miren, ya voy en el 30% y miren la disminución de la ductilidad. Recuerden que la ductilidad se calcula como la deformación última o la curvatura última entre la curvatura YIL. Así que aquí podríamos ir estableciendo cómo es esa reducción de ductilidad. Si usted diseña con una carga muy por encima de un valor determinado, pues entonces tiene que estar consciente que le está quitando ductilidad a su columna. Recuerden que por aquí está el momento YIL. Aquí, podemos decir que por aquí está el momento YIL. Entonces, vamos aumentando la carga a ver en qué punto esa columna falla. Inmediatamente llega la afluencia. No le he cambiado nada, o sea, el acero sigue siendo el mismo. Lo único es la carga a compresión. Vamos a colocarle el 50% de la carga, entonces menos 945. Pues miren esto. Voy por acá y la deformación en el concreto podemos llevarla hasta aquí, que llega a un momento de 97. Hago el mismo procedimiento. Estos últimos no van. Que corresponde entonces a 945 kilonewton. Y esto estaría en el 50% de la carga crítica. Entonces, y este estaría con 50% de A sub G por F' C. Y miren, o sea, aquí ya este último punto ya como que ni para qué, no lo coloquemos para que no cambie así. Miren la poquita ductilidad que tiene. En ese punto, si yo leo los resultados, voy a ver en dónde el acero entró a fluencia. Aquí está concreto, aquí está deformación en el acero.
0.002. Entonces miren que más o menos por aquí, 0.002 por aquí, ya el concreto comenzó a fluir y esto falla en la deformación última del concreto igual a 0.003. Entonces unos pasos más y ya falla. Esa deformación en el acero llega a 0.014, lo que alcanza en este caso. Con eso, con el concepto de ductilidad local, podríamos establecer esa disminución de la ductilidad. Voy a exagerar, voy a colocar que voy a llevarla a una carga igual al 75% de la carga de la resistencia del concreto, sería menos 1417.5 exactamente. Entonces, esta es la deformación. El concreto falla por aquí. Incluso esta ya ni va, porque si no se baja la curva. Muy bien. Y ingreso. Selecciono datos, agregar en el eje X y en el eje Y. Y entonces este sería 75% de A sub G por F'C. Entonces, miren, esa es la influencia de la carga axial. La misma columna de 30 por 30, concreto de 21 megapascales. Sin carga axial, esta subductilidad llega a una curvatura igual a 0.06 radianes por metro. ¿Listo? Estaríamos hablando de una ductilidad local que sería la deformación última 0.06 entre la deformación yield, que es 0.011. Estaríamos hablando de una ductilidad local de 5.45. ¿Listo? Sí, lo de ductilidad última es la ductilidad yield, sí, está bien. Le aumenté la carga o le coloqué una carga axial igual al 10%. Aquí tengo una reducción, estoy en una deformación última de 0.04, de una curvatura, perdón. La ductilidad local sería igual a 3.6. Entonces aquí estaría hablando de un R local. Un R no, ductilidad de una ductilidad local igual a 5.45. Aquí estaría hablando de una ductilidad local igual a 0.04 de 3.64. Aquí estaríamos hablando de una ductilidad local de 1.82 en esta otra que tiene el 50%. Miren que la última, la del 75% ya le bajó la capacidad, ¿no? Esta estaríamos hablando de 0.154, estaríamos hablando de una utilidad local de 1.4. Y esta, pues ya una utilidad de 1, 108.
de 1 es menor que la yield que habíamos definido que era de 0.11. O sea, es un elemento que ya no tiene ductilidad. Ay, ¿dónde está? Aquí. Sin, ya sin ductilidad no, sino frágil. Entonces es una columna que usted le puede colocar todo el acero transversal que quiera confinar ese concreto, pero que si la lleva a que su capacidad esté por encima del 70%, esa columna va a fallar de forma frágil, simplemente por la presencia de esa carga axial que puede ser excesiva pues para la capacidad de la columna. De aquí miremos como resumen el efecto de la carga axial. Y pues les coloco estos resultados. ¿Está claro? Inge, es que yo me Sí. fui un momento al baño y no supe cómo sacó esos valores. ¿De ductilidad? Sí, por favor, ¿me puede repetir? La ductilidad local o la ductilidad en general siempre la vas a calcular como la deformación o la curvatura última entre la curvatura yield. Entonces, ductilidad va a ser curvatura última sobre curvatura yield. Entonces, en este caso, esta es la curvatura última para este punto y la curvatura yield es aquí cuando ya hay cambio de pendiente. Así que, pues obviamente aquí tengo más curvatura que en las demás. ¿Listo? La curvatura yield la tomé constante, la medí aquí y me está dando igual a 0.011. 0.011. La tomé aquí. Mira. Esta es ductilidad local. ¿Cuál es la importancia de esta ductilidad local? Como les decía, este curso se va a complementar con el de sismoresistencia. En sismoresistencia ustedes van a ver ya toda la estructura, todo el sistema de resistencia sísmica. Y usted en el diseño puede decir, yo le voy a colocar a ese edificio un RD7. Está muy bien, así lo puedes diseñar. Pero si usted no garantiza que sus elementos, su sección crítica de la viga o de la columna tenga una falla local, si su estructura no garantiza falla local, perdón, si no garantiza que esas secciones tengan ductilidad local suficiente, entonces no puede garantizar una ductilidad global de 7 que te define la norma. Así que la ductilidad global de todo el sistema dependerá única y exclusivamente que cada sección transversal que conforma sus elementos tenga esa ductilidad local suficiente. Esta ductilidad local tiene que ser mucho más grande que el, el de la estructura. O sea, el de la estructura es ese R7, 5, el que nos acostumbramos a o aprendimos a identificar en pregrado. La ductilidad local debería ser mucho más grande que eso, 2 veces, 3 veces. ¿Por qué? Porque donde aparezca su primer rótula, cuando su sección se rotula, digamos que esta columna llegó el sismo, entonces el sismo empieza a incrementar, y ¡fum! Apareció aquí la primer rótula. ¿Qué es la rótula? Que ya vimos, la sección llegó o hizo que el acero comience a fluir. Desde ese momento el incremento que tiene de carga es muy poco. Es muy poco. ¿Qué es lo que necesita usted? Que se deforme lo suficiente.
Entonces, si esa primer columna que usted diseñó así sencillita de 30 por 30, le colocas una carga muy alta, está diseñada al límite, ojo porque esa columna no le va a llegar hasta acá, no llega hasta acá, se queda aquí porque la está cargando mucho. Entonces, todo esto hay que considerarlo cuando ya estamos diseñando las estructuras. ¿Eso está claro? Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo les voy a pedir unos minuticos más porque quiero introducir ya la parte del diagrama de interacción, que no es introducir porque este es un repaso, o sea, me demoré mucho más en diagrama de momento curvatura porque pues es como lo relevante del curso, más flexocompresión por flexocompresión biaxial, que es lo que vamos a ver pues mañana, pero quiero ahorita retomar teoría. Estos PDFs que ustedes tienen aquí, excepto que aquí hay algo que hay que corregir y ya no me acuerdo dónde está. A ver si aquí se ve, en esta diagrama de la columna circular precisamente. Hay algo que hay que acomodarle aquí, yo no tengo el libro aquí a la mano. Ah, sí lo tengo. Denme un momentico para hacerlo de una vez. Y no olvidarme. A ver, dice a sub c h al cuadrado menos teta por seno de teta sobre 4. H al cubo. Bueno, eso está bien. A sub c por y trazo igual a h al cubo por seno al cubo de teta sobre 12. Parece que está bien. Yo no sé, es que el semestre pasado una de esas fórmulas estaba mal y no sé si la alcancé a corregir. Parece que sí, si no, pues en el ejercicio uno se da cuenta. Ok, les decía, hay un inconveniente, chicos, que el ingeniero Julio ya me había dicho inicialmente que podíamos tener más tiempo para alargar las clases y parece que no. Voy a negociar con el profesor José Darío, al menos como para que me permita el lunes y martes, ojalá esos 2 días de la próxima semana para terminar el curso. Yo creo que él no me va a decir que no. El objetivo es, esta semana voy a avanzar muy rápido en teoría de este tema, o sea, les dejaré estas expresiones de columnas, todos. Los ejercicios que voy a hacer ya van a ser muy puntuales de métodos que no hemos visto. ¿Listo? Diagrama de interacción, ustedes lo vieron en pregrado. Hay que retomarlo, yo les voy a hacer un refrescamiento de memoria y ya. Y entonces voy a explicar el método del contorno de falla, el diseño por torsión, adherencia de anclajes como lo mismo, el diseño de cortante también es lo mismo, simplemente vamos a ver la analogía de la cercha. Entonces, esta semana va a ser muy teórica. ¿Con qué objetivo? De dejar un ejercicio práctico el fin de semana. ¿Listo? Un ejercicio práctico, o sea que ustedes estudien y vernos la otra semana para ya reunirnos y hacer un diseño propiamente. ¿Listo? Diseño desde usar el programa para sacar fuerzas, sacar los resultados de allá y ahora sí empezar a ver todo lo que vimos de concreto. Entonces, de actividades, no voy a dejar más actividades esta semana, simplemente que tienen que ir al día, porque si no se van a perder porque va a ser teoría, mucha teoría esta semana. ¿Vale? Vale. De la tarea que dejé ahorita, Angie la presentó. Juan Pablo, ¿enviaste? No, perdón, no, yo no lo alcanzo a mirar. Y Joseph tampoco, listo. Entonces ustedes tienen que nivelarse, o sea que ustedes les voy a dejar otra asignación que ya Angie sería la única que no presenta. ¿Vale? Porque para que no les quede esa nota en cero. Muy bien, entonces rápidamente voy a hacer la introducción a lo que es la flexocompresión. Comenzando, más acá.
comenzando con pues un recuento de lo que aprendimos en el curso de concreto reforzado y que acabamos de ver incluso hace un momento. La columna, pues ya vimos, va a ser un elemento que va a estar sometido a carga axial y que se van a desarrollar deformaciones unitarias tanto en la zona compresión como en la zona atracción. Em, en este mismo material, pues en este mismo elemento, no material, los materiales son los mismos, concreto y acero, y donde se una el concreto con el acero, vamos a considerar que hay adherencia perfecta, entonces las deformaciones entre los materiales van a ser las mismas, lo mismo que vimos en la viga. Vamos a usar curvas constitutivas, como ya se hizo en el diagrama de momento curvatura, con los modelos que ya vimos. Los modelos para concreto confinado o sin confinar y para el acero de refuerzo. Muy bien, ya vimos entonces que determinamos la compresión en el concreto, la tracción en el acero o la compresión también en el acero que está sometido a compresión, perdón. En el instante de falla también se va a usar el diagrama de Whitney, pues porque para el caso de la falla se puede, no también no, sino que se puede usar el diagrama de Whitney, igual que como se hizo en la viga, considerando que hay una distribución uniforme y equivalente de los esfuerzos en el concreto a compresión. Muy bien, ya vimos también pues, que si hay momento, yo puedo representar ese momento en función de una carga que tiene una excentricidad respecto al centroide plástico o al eje neutro de la sección. Entonces, esa excentricidad pues me va a mostrar qué tan desbalanceada está la sección, pues por efecto de esa carga que va a ser excéntrica. Respecto a los tipos de fallas, entonces tenemos que el esfuerzo va a ser la combinación entre un esfuerzo axial de tipo axial, fuerza sobre área, directamente la fuerza que está actuando en esta área, más un esfuerzo normal por el momento. Entonces, la distribución de esfuerzos normales es constante en toda el área de la sección. La distribución de esfuerzos normales debido a la flexión, pues, es variable, es lineal, tal que dependiendo de la posición del eje neutro, pues vamos a tener una zona a compresión y una zona a tracción. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me hace el efecto del momento en la columna. Dependiendo de qué tan grande sea ese momento, o yo voy a tener una zona muy pequeña sometida a compresión o una zona muy grande sometida a compresión. ¿Listo? Entonces, dependerá de la magnitud de ese momento. Si la falla es por compresión, estaría diciendo entonces que si yo determino mi carga crítica, que definamos la carga P sub 0 axial como la carga que causa la falla, pues podría obtener una ecuación de interacción, que así es como se llama, o de ahí sale el diagrama de interacción, en donde puedo determinar el tipo de mi falla a compresión o tipo de mi falla a tracción, simplemente relacionando la carga actuante entre la carga crítica, que va a ser la resistencia última del material por el área, y el momento actuante entre el momento resistente, asociado pues a la resistencia del mismo material. Si es de compresión, entonces el resultado me va a dar positivo. Si es de tracción, pues la tracción se resta respecto a la compresión, entonces me puede dar negativo. Así que tengo una relación, una ecuación de iteración en la que voy a tener un resultado mayor o menor que la unidad. Esa ecuación de iteración, pues la puedo representar en el plano cartesiano, colocando en el eje Y
pues la relación entre P y P sub 0, o sea, entre la carga actuante y la carga crítica, y en el eje X el momento. Y cuando tengo materiales elásticos ideales, pues tengo esta condición, simplemente va a ser, si la carga está sometida netamente a compresión, pues estaría igualando aquí a la unidad en la parte positiva a compresión. Si está sometido netamente a tracción, entonces tendría un diagrama total y constante en tracción. Y este es el punto B en donde voy a tener pues ese instante en donde mi carga viene siendo, o mi condición de falla viene siendo balanceada. Adicional, estos tres puntos, el punto entre A y B, me indica entonces combinaciones de carga que me van a llevar a una falla que va a estar dominada por la flexocompresión. Hay flexión y se está comprimiendo o domina la compresión. Y entre la línea B y C, entonces voy a tener fallas controladas por la tracción. Si yo tuviera un material o tuviera la condición mejor que el material B, por ejemplo, tiene una resistencia que es la mitad de la resistencia a la compresión, tiene una resistencia a la tracción, o sea, un material que es más débil a tracción que a la compresión, podría ser como el concreto, o sea, esto nos lleva al concreto. Pues, ¿qué pasa con mi diagrama? Mi diagrama sube, el punto B, que es la falla o la condición balanceada, sube. La resistencia a la tracción es la mitad de la resistencia a la compresión, entonces todo esto hace que mi diagrama se desplace. La falla por compresión va a ser igual a la unidad y la falla por tracción, entonces sería igual pues a llevar esa relación a -1, considerando el mismo tipo de falla por tracción. Muy bien, ahora con eso vimos materiales ideales. Lo anterior era un material elástico ideal. Para el caso de la columna, ¿qué aprendimos nosotros en pregrado? Pues que ahora tenemos una combinación de materiales en donde tengo un material que es muy bueno a compresión. O sea que si mi sección está sometida netamente a compresión, igual, pues la distribución de esfuerzos van a ser todos de compresión, las deformaciones de compresión. Si lo someto a tracción, ¿qué es lo que pasa? Pues que el eje concreto no es bueno. Entonces, obviamente, mi zona de trabajo a tracción es menor porque a tracción ya no tengo concreto. ¿Qué sería lo único que me aporta resistencia? Pues el acero. O sea, esta tracción que aparece aquí, esta resistencia, va a ser únicamente proporcionada por el acero de refuerzo. Acá tendríamos concreto más acero. ¿Por qué el acero también? Porque el acero también tiene resistencia a la compresión. Y aquí tenemos entonces, como aprendimos en el pregrado, un punto importante de este diagrama que es la falla balanceada. La falla balanceada va a ser un único instante, como lo vimos en las vigas también, en donde el concreto llega a su deformación última simultáneamente cuando el acero comienza a fluir. Es un único punto, ¿listo? Pero a partir de esos tres puntos de falla, yo puedo determinar otros puntos, el punto B, el punto C. Miren el punto B, ¿qué condición tiene? Que ya hay momento, ya hay un momento y ese momento me suma para la falla compresión, suma. Y del lado donde hay tracción, o sea, el momento me está haciendo esto, entonces si acá hay compresión, suma la compresión, de este lado resta, pues mi diagrama ya se vuelve un trapecio, ¿no? Ya no es constante. Va a restar del lado donde hay tracción. Y me voy moviendo hasta el punto C, en donde el punto C ya tengo una zona tracción. O sea, ya ese momento ya no es tan pequeño y ya empieza a ser importante, tanto así que la zona tracción, pues, o que ya queda una zona netamente sometida a tracción.
Y en esa zona de tracción, entonces ya el concreto no está haciendo nada porque no tiene resistencia a tracción, o dijimos que no lo íbamos a considerar, y solamente el acero de refuerzo va a ser capaz de soportar los efectos de tracción. Por debajo del punto D voy a tener entonces zonas controladas por tracción. El momento va a ser muy grande y la carga a compresión, miren, pequeñita. Entonces vamos a tener que va a estar dominando la tracción en esos puntos. Muy bien. La clase de hoy yo creo que nos permite refrescar mucho la forma de elaborar el diagrama de interacción, porque nace a partir, de que usted diga, yo voy a determinar 3 puntos que son básicos. Uno va a ser la falla neta a compresión, donde usted dice, solamente carga compresión, el momento es 0, entonces verifico cuál es mi resistencia máxima a compresión. Ahora dice, mira, no hay momento, pero la carga axial es de tracción, entonces con eso determina el punto C. Solamente hay tracción, o sea que ahí solamente está respondiendo el acero. Y determina la falla en condición balanceada, que es cuando el concreto empieza a fluir simultáneamente cuando, el acero comienza a fluir simultáneamente cuando el concreto falla. Y de esta manera yo puedo encontrar un diagrama preliminar. Y si yo quiero pulir ese diagrama, pues necesito más puntos de mi diagrama. Entonces, acá nosotros aprendimos para sacar esos otros puntos y pulir este diagrama de interacción, pues determinar tipos de falla. Ya sabemos que hacia acá va a ser una zona, una falla por compresión, y hacia abajo va a ser una falla por tracción. Entonces, aprendimos también a identificar que si yo conozco asociado a este punto B, conozco la posición en la condición balanceada, la posición del eje neutro, a partir de esta condición que va a ser única, puedo empezar a determinar qué pasa si me muevo hacia arriba, qué pasa si me muevo hacia abajo, para con eso empezar a buscar más puntos intermedios, ya sea en la falla por compresión o en la falla por tracción. ¿Qué es lo que va a empezar a determinar aquí? El concreto siempre va a estar en su deformación última de rotura. Entonces, igual que como hicimos con el diagrama de momento, lo que hace es variar la posición C para determinar más instantes de falla. ¿Listo? A medida que se va moviendo ese punto C, pero entonces todo va a estar condicionado a un tipo de falla. Como estamos evaluando tipo de falla, pues vamos a usar el diagrama equivalente de Whitney, en donde, de nuevo, la distribución de esfuerzos en el campo inelástico va a ser rectangular y va a estar en una altura efectiva que se determina como beta sub i por C, donde C pues, es la posición del eje neutro. ¿Listo? Esa sería entonces la condición en la que podemos analizar el tipo de falla. Acá este sería un tipo de falla en el que tengo tracción. Aquí el acero está sometido a tracción. Acá miren, el acero en las dos filas que hay están sometidos ambos a compresión. Este sería una falla controlada por compresión. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esa condición, pues empezamos a determinar diferentes puntos, como ya lo indiqué anteriormente, y simplemente pulimos el diagrama con más puntos asociados a tipos de falla, ya sea por compresión o a tipos de falla por tracción. Ese es un repaso muy rápido de lo que aprendimos en pregrado. Para todos
¿Está claro lo que es el diagrama de interacción? ¿Lo que representa el diagrama de interacción o alguien tiene alguna duda? Ok, No. muy bien. Entonces, miren, algo nuevo, diferente, pero que es más de lo mismo. Columnas circulares. Entonces, esto sí es muy común que nos encontremos en columnas circulares. ¿Qué es lo que pasa? La teoría va a ser exactamente la misma. ¿Listo? Solamente que ahora, ¿cuál es el gran problema? Que el área, o sea, el diagrama de Whitney se mantiene. ¿Listo? Es constante igual a 0.85 F'C. Pero el área a compresión, pues ya no es un cuadrado, ni una T, ni nada por el estilo. Es un semicírculo, ¿no? Una semicircunferencia. Entonces, yo voy a ver mi columna de esta manera y voy a determinar que la distribución de esfuerzos pues va a ser constante y va a ser de esta forma y siempre 0.85 F'C. Así que la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo determino esta área equivalente a compresión? Equivalente porque miren, el eje neutro está más acá abajo. Este es el eje neutro. Y la posición efectiva, que nosotros llamamos como A, se sigue calculando como beta sub I por C. Lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Que aquí tenemos que evaluar cómo me da beta sub I por C, o sea, cómo me da A, en función de H medios, siendo H pues el diámetro de la columna. Entonces, si esta relación, o si A versus H medios es menor, perdón, si A es menor o igual a H medios, me indica que este ángulo teta que me determina pues la circunferencia es menor a 90, entonces ese ángulo teta lo voy a calcular de esta manera. Con ese ángulo teta, ¿qué voy a hacer posteriormente? Miren, a calcular el área equivalente a compresión, que va a ser igual al diámetro de la columna al cuadrado por el ángulo que calcule por seno, por coseno de ese mismo ángulo sobre 4, o sea, necesito ese ángulo. Ahora bien, si esta altura equivalente A es mayor que H medios, o sea que este ángulo teta va a ser 180 menos phi, donde phi va a ser este ángulo, entonces podemos calcular el valor de phi que va a ser con esta expresión. ¿Listo? Aquí calculamos es el valor de phi. Y teniendo phi, pues calculamos el valor de teta. Entonces, para columnas circulares es exactamente lo mismo, o sea, el concepto es el mismo. Lo único es que vamos a usar estas expresiones, ya sea esta para el área equivalente a compresión y esta para determinar el centroide, o sea, dónde se concentra la compresión, la vamos a calcular con esta expresión. Entonces es lo mismo que se ha visto, o sea, no cambia ninguna hipótesis para determinar esa resistencia máxima en el caso de la columna circular. Todo eso lo mantenemos igual. Muy bien. ¿Preguntas? Pues por ahora no, ingeniero. Listo, vamos a dejar hasta ahí. Necesito que, les dije, esto está en Classroom, lo pueden buscar como notas de clase y en Classroom también están las clases grabadas del semestre pasado. Ustedes van aquí, ahí están viendo, sí están viendo, ¿no? Sí están viendo. Aquí están clases virtuales. Aquí está el curso de concreto reforzado del semestre pasado, otra semana. Aquí están las clases y aquí también donde está en Google Drive están las clases en PDF. Aquí están esas clases van siguiendo porque no todas las voy a ver. Entonces, sí, aquí están las diapositivas. Esta, por ejemplo, no la vamos a ver este semestre.
Y aquí hay ejercicios resueltos. Mañana, por ejemplo, voy a retomar y voy a darles simplemente como dato, casi como dato, o sea, pues escribiré algo muy puntual de este diagrama de interacción. Aquí lo sacamos todo como se hace en pregrado, o sea, esto no es algo diferente. Voy a entrar de forma muy general a dar los resultados y lo que me interesa es ver el método del contorno de falla, que miren, aquí no está. Esta es clase 7, esta es aquí. Aquí en la columna yo no hice ejercicio, esto les quedó porque tenían que hacerlo ya cada uno, estudiarlo por aparte. Y simplemente expliqué esto. Esto es lo que vamos a ver mañana, método del contorno de falla, a partir de que entendamos el concepto, porque eso sí es nuevo, y se necesita para este método pues obtener los diagramas de interacción. Entonces tenemos que estudiar diagrama de interacción.